18. A las 7 de la mañana del día siguiente me despertó el teléfono. Era Fay, que me llamaba desde donde estuvieran. Te compraremos tu parte de la casa, anunció. Esto es lo que puedo darte. $1000 en efectivo y el resto en pagos mensuales de $38. Nos pasamos la mitad de la noche discutiéndolo. Lo que sucede es que quiero quedarme aquí, dije. No puedes. ¿Se te ha ocurrido pensar que todo lo que hay en la casa le pertenece a las niñas o a mí? Y que si lo deseamos podemos impedirte que uses la nevera o la pila, ni siquiera puedes usar las toallas del baño o comer en los platos que hay en la cocina. Santo Dios, ni siquiera puedes sentarte en una silla. Esa cama en la que estás durmiendo no viene con la casa. Forma parte de la propiedad personal, y Charlie solo te dejó la mitad de la casa. Las sábanas de la cama. Los ceniceros. No paró de enumerar las cosas, acalorándose progresivamente. ¿Y cómo vas a comer? Apuesto a que crees que entrarás en la cocina y abrirás unas latas y paquetes de comida. ¿Piensas que la comida es tuya? No lo es. Y si comes, aunque solo sea un bocado, te demandaré. Te llevaré a juicio. No me había dado cuenta de ello. Lo que decía era verdad. Tienes razón, comenté. Tendré que traer mis propios muebles. Creo que mandaré a los transportistas de Fairfax a que saquen todo lo que hay en la casa. De acuerdo, contesté, perplejo y con dificultad para pensar. Idiota. Todo lo que tienes en este mundo es la estructura vacía de esa casa, la mitad de su estructura. Y nosotros sí que podemos pagar nuestra parte de los recibos con lo que ganamos de la fábrica. Y colgó. Me vestí y me peiné. Luego fui a la cocina y me quedé allí de pie, preguntándome si debería prepararme el desayuno o no. Supón que mientras comía aparecía Fay con el sheriff o alguien. En cierto sentido, ¿no estaría robando comida? Incapaz de decidirme, finalmente abandoné la idea de hacerme el desayuno. A cambio salí y me dirigí al corral de las gallinas para alimentarlas. Qué vacío se veía el corral de los patos. Aún estaba el abrevadero que Charlie les había construido, la pila de porcelana que les había puesto, y el sistema de drenaje en el que había estado trabajando. Incluso se veía un huevo de pato, enterrado a medias entre las hierbas con las que los patos habían hecho un nido. Y, en el cubo de basura, media saca de comida para patos. Casi 25 kilos. Vagué por allí y fui hasta el establo que Charlie había construido para el caballo. Ahí estaba la silla de montar colgada de la pared y el resto del equipo. Material por más de $300. Volví a la casa, me senté en el suelo, cerca del hogar, y me puse a pensar. Pasé la mayor parte de la mañana sumido en profunda meditación, y por fin llegué a la conclusión de que lo que tenía que hacer era encontrar un modo de ganar el suficiente dinero para cubrir mis pagos mensuales de la casa, incluyendo los impuestos y el seguro. También necesitaba el dinero suficiente para comprar comida, pues era evidente que Fay y Nat no me darían nada de la suya. Se me había pasado por la cabeza la idea de que podríamos retornar a algo parecido al viejo sistema, yo cuidando a las niñas aunque no el trabajo sucio, como la limpieza, y ellos proporcionándome una cantidad justa de suministros. No obstante, eso ya quedaba descartado. Después de hacer unos cálculos, llegué a la conclusión de que debería ganar casi $500 al mes para cubrir mis gastos de la casa, y no incluía las inesperadas facturas médicas o de mantenimiento. En cualquier caso, podría cubrir los recibos, comer, comprar ropa, etc., y adquirir algunos muebles de segunda mano. Salí al camino e hice autostop hasta Point Reyes. Allí empecé a buscar trabajo. El primer sitio en el que probé fue el garaje de la esquina. Les conté que no era mecánico, pero que tenía cierta disposición científica y era bueno para analizar y diagnosticar. Me dijeron que no disponían de ninguna vacante, así que crucé la calle y me dirigí al mercado. Allí tampoco había nada, ni siquiera un trabajo para abrir cajas y colocar la mercancía en los estantes. Luego probé en el gran almacén general. Dijeron que tal vez necesitarían a alguien que supiera conducir. Después fui a la oficina de correos, pero allí me explicaron que se requería un examen del Servicio Civil Federal. Probé en los otros garajes y gasolineras, la farmacia, la cafetería. Al menos tendría que haber habido un trabajo disponible como lavaplatos y la tienda de ropa, hasta en la pequeña biblioteca pública. No había trabajo en ninguna parte. Probé en la tienda de ultramarinos, en el gran muelle de alquiler de máquinas de construcción, y por último en el banco. El hombre del banco fue muy amable. Me reconoció como el hermano de Fay y nos sentamos a su mesa y hablamos durante largo rato. Le expliqué mi situación, por qué quería trabajar y cuánto tenía que ganar. El hombre me dijo que era casi imposible encontrar trabajo en cualquiera de las tiendas de la zona debido al pequeño volumen de negocios que realizaban.
Mi mejor apuesta, me informó, era los ranchos lecheros del Point, o en Olema, en la fábrica de tejidos, o en el trabajo de pavimentación que se estaba llevando a cabo en la carretera de Petaluma, o en la estación RK, cita en el camino del Faro. Si sabía conducir, dijo, era probable que consiguiera un puesto como conductor del autobús escolar, pero, obviamente, eso quedaba descartado. En el verano podía recoger la cosecha, pero estábamos en abril. De las diversas alternativas, me pareció que un trabajo en una de las granjas lecheras sería la mejor, pues me encantan los animales. Le di las gracias al hombre, regresé haciendo autostop al lado de la bahía de Inverness, y después, gracias a que me recogieron varias veces, logré llegar a algunos de los ranchos. Me llevó todo el día. El único trabajo disponible era el de ordeñador, lo cual me recordó lo que originalmente había dicho Charley, que el ordeño sería mi mejor posibilidad aquí en el campo. Sin embargo, aunque ordeñar sonaba a trabajo interesante, solo pagaban $1.30 la hora, y no sería suficiente para cubrir mis gastos. Además, tendría que vivir en los ranchos, y eso estropearía mi objetivo. Así que el ordeño quedaba descartado. Al anochecer, sintiéndome desanimado y cansado, empecé a hacer autostop para volver a la ciudad. Afortunadamente la gente de uno de los ranchos fue lo bastante amable como para darme un buen almuerzo, de lo contrario, no habría comido nada en todo el día. Llegué a casa a las 9:30 de la noche, completamente deprimido y extenuado, sin ningún proyecto de trabajo. Encendí la luz del salón, y como la casa estaba tan fría, encendí un fuego en la chimenea, aunque era consciente de que la madera pertenecía a Fay y a las niñas, no a mí. Ni siquiera los periódicos viejos con los que solíamos iniciar el fuego eran míos, ni los cartones de leche que no tirábamos a la basura. Solo eran mías las cosas que había traído al estudio desde casa de los Ambro. Pensando en ello, me pregunté si algún miembro del grupo podría ayudarme a encontrar un trabajo que me proporcionara $500 al mes. Por lo tanto, me arriesgué y llamé por teléfono a la señora Ambro. Aunque se mostró receptiva, le pareció que no existía ninguna posibilidad de que encontrara un trabajo en el que pagaran esa cantidad. Dijo que en una zona rural los sueldos, por lo general, eran más bajos que en la ciudad, y que hasta para San Francisco $500 al mes era un salario bastante alto. A las 10, mientras permanecía sentado delante del fuego, sonó el teléfono. Contesté. Era Fay de nuevo, que me llamaba desde donde estuvieran viviendo. Fui durante el día, dijo. ¿Dónde estabas? Fuera. ¿Vas a buscar ayuda psiquiátrica? Preguntó. No lo he pensado. Tal vez si fueras a ver al Dr. Andrews comprenderías mejor tu situación. ¿Por qué no vendes tu parte de la casa? Hoy hablé con él y dice que te identificas con Charley y que te estás vengando de nosotros por su muerte. Nos consideras responsables de su suicidio. ¿Es esa la razón por la que no quieres vender? Santo Dios, piensa en las niñas. Han vivido en esa casa desde que se construyó. En realidad, la hicimos para ellas, no para nosotros. Y realmente es lo único que me dejó ese hijo de puta, excepto esa fábrica que no vale nada y que apenas cubre sus propios gastos. He de tener la casa, la mitad es mía, y puedes apostar el culo a que jamás me desprenderé de mi mitad. Además, tú no podrías comprármela. ¿O sí podrías? Dios mío, ni siquiera puedes pagar tu mitad de la factura del agua del caballo. Guardé silencio. Creo que iremos allí y lo discutiremos contigo, continuó Fay. Te veremos en unos 15 minutos. Se cortó la comunicación antes de que pudiera decirle que me encontraba absolutamente agotado y a punto de irme a la cama. Había colgado. Nunca se le pasó por la cabeza preguntar si yo quería discutirlo con ella o no. Así es como siempre ha sido. Jamás cambiará. Aún más deprimido que antes, me senté a la espera de que llegaran. En cierto sentido tenía razón. El lugar adecuado para las niñas era esta casa, y como ella se negaba a vivir conmigo, las niñas no vivirían aquí a menos que yo me fuera. Fay, por supuesto, la consideraba su casa, y hasta cierto punto así era. Pero, ciertamente, no lo era en el sentido que daba a entender, que le pertenecía a ella y a nadie más. El hecho es que la casa pertenecía a Charley, y que él la había dividido entre ella y yo, con la idea obvia de que los dos viviéramos aquí. Charley dio por supuesto que como Fay y yo éramos hermanos, seríamos capaces de convivir. No tengo ni idea de lo que pensó que haría Nathan Tail. Es posible que no se diera cuenta de que su esposa le había abandonado y que su matrimonio se había acabado. Quizá supusiera que la relación entre Fay y Nat era solo un asunto pasajero. No fue el único. Ninguno de nosotros había pensado que continuaría. Si Charley hubiera vuelto y no se hubiera suicidado y tampoco matado a Fay, sin duda que sus citas con Antail habrían llegado a su fin.
En algunos aspectos, es una pena que Charlie no lo viera. Para acabar con la situación solo tenía que regresar a la casa por lo menos, para impedir que se reunieran físicamente. Por supuesto, el lazo entre ellos quizá continuara, y esa es la causa de que hiciera lo que hizo. Había querido castigarla. Yo creo que tenía razón. Ella se merecía todo lo que le pasó. Sin embargo, en última instancia, había sido más inteligente que él y, a cambio, consiguió que se suicidara. Aunque Charlie hubiera redactado un testamento que la excluía de sus bienes, ella aún tenía su vida, su mitad de la casa, sus hijas y las pertenencias de la casa hasta el coche. Y todo lo que quedaba de Charlie era la presencia eterna que impregnaba la casa, la presencia que yo sentía con tanta intensidad cada vez que me encontraba allí. De hecho, incluso ahora, mientras estaba sentado tratando de encontrar una salida a este dilema, sentía a Charlie alrededor de la casa, en cada parte de ella, proporcional a la intensidad de su existencia, mientras su parte física estuvo con vida. En especial en el estudio, donde había trabajado por la noche, ahí era donde más la sentía. Y la cocina, donde comía. El salón, donde se sentaba. No tanto en los dormitorios de las niñas, ni en el que ambos compartieron. Y casi nada en el cuarto de trabajo de Faye, donde ella hacía sus potes de arcilla. Su trabajo creativo. Lo que Charlie no había comprendido era que si la mataba nadie volvería a gozar jamás de un momento de felicidad. Pensad en el efecto que habría tenido sobre las niñas. Sus vidas se habrían arruinado. Él mismo no tendría nada, salvo la muerte como consecuencia de su débil corazón, a menos que también hubiera planeado suicidarse después. Nathan Tail ya había dejado a su mujer, y su breve matrimonio se había acabado, y, con Faye muerta, ¿qué podía esperar? ¿Quién habría ganado? El nihilismo de la conducta de Charlie quedaba demostrado con la matanza de los animales. Es lo que más me afectó. Apenas conseguía entenderlo. Es seguro que no había odiado a los animales tanto como a Faye. No podía haber pensado que estos le habían traicionado, aunque, claro está, el perro había aprendido a recibir con alegría a Antail en vez de ladrarle. Sin embargo, para seguir esa lógica, tendría que haber matado a sus propias hijas, ya que a las dos les caía bien Antail, y, quizá, tendría que haberme matado a mí, ya que las niñas me querían mucho. Quizá lo planeara. En cualquier caso, a las ovejas no les importaba nadie en la tierra, y los patos, hasta donde era posible llegar con sus mentes limitadas, le eran leales a él. Después de todo, fue él quien les construyó los corrales. Después de meditarlo, llegué a la conclusión que no había tenido conciencia de que estaba matando a los animales, que solo sabía que cuando regresara a casa después de haber permanecido en el hospital, habría cambios importantes que él mismo se encargaría de provocar, y dichos cambios afectarían a toda criatura viviente de la casa. Mató a los animales para demostrar que lo que hacía importaba. Que era capaz de hacer algo irreparable. Y, sin embargo, incluso al aceptar esa decisión, sentí entonces y todavía siento ahora, que las razones reales para sus actos se encuentran más allá de mi comprensión. No entiendo su tipo de mente y lógica, Bárbara. No era un problema de razón científica. Era instinto bruto. Quizá identificaba a los animales consigo mismo. Posiblemente ya empezaba a recorrer el sendero que le llevaría al suicidio. En alguna parte de su mente sabía que jamás mataría a Faye, que sería él quien al final recibiría el disparo, no ella. O, tal vez, ni siquiera había deseado matarla, solo lo había fingido. Quizá todo el tiempo tuvo la idea de suicidarse, desde el instante en que compró el revólver. En ese caso, ella no era culpable. Al menos, no tanto. Pero siempre surge una confusión así cuando está involucrado un individuo nada científico. La ciencia se queda desconcertada por la irracionalidad del populacho. Los estados de ánimo de las masas son inescrutables. Eso es un hecho. Mientras analizaba en profundidad toda la situación, esperando a Faye y a Nat, escuché la llegada de su coche. Así que me puse en pie y me dirigí a la puerta delantera para encender las luces de fuera. Solo una persona salió del coche. Era Nathan Tail. Mi hermana no había venido. ¿Dónde está Faye? Pregunté. Alguien tenía que quedarse con las niñas. Entró en la casa y cerró la puerta a su espalda. Su explicación, aunque razonable, no me convenció. Tuve la intuición de que Faye no era capaz de obligarse a poner un pie en la casa mientras yo estuviera allí. Y eso hizo que me sintiera mucho peor. A veces resulta más fácil para dos hombres discutir asuntos de negocios, comentó Nat. Sin una mujer. Es cierto. Nos sentamos en el salón, uno frente al otro. Al mirarle, me pregunté cuántos años tendría. ¿Era mayor, o más joven que yo? Más o menos de la misma edad, decidí. Y mira lo que ha hecho con su vida.
Un matrimonio que no había durado nada. Una relación con una mujer casada que había terminado en la muerte de un hombre inocente. Y, por lo que había oído, una posición económica bastante insegura. En lo único que me superaba, para ser sincero, era que se trataba de un hombre mucho más atractivo que yo. Tenía esa cara dulce, abierta, ovalada, y el cabello negro corto. También era alto, sin dar la impresión de ser flaco o huesudo. De hecho, a mí me parecía un jugador de tenis, con brazos y piernas muy largos, pero al mismo tiempo manteniéndose en buena condición física. Además, respetaba su inteligencia. Bueno, dije, es una situación difícil. Sin duda alguna. Estuvimos un rato en silencio. Nat encendió un cigarrillo. Tú no quieres ser un perro enjaulado, comentó. Es irrefutable que no puedes reunir el dinero para comprar la parte de Fai y, aunque fueras capaz, no podrías permitirte el lujo de vivir aquí. El mantenimiento de este lugar es enorme. Es una casa muy poco práctica. Personalmente, no me entusiasma la idea de que Fai se la quede. Es demasiado cara de calentar. Preferiría que la vendiera y nos mudáramos a una más pequeña, quizá una casa más antigua. Pero Fai tiene puesto su corazón aquí, comenté. Sí. Le gusta. Pero si se ve obligada a hacerlo, la venderá. Creo que a la larga se desprenderá de ella, ahora que hay que mantenerla sin la ayuda de Charlie. En algunos aspectos, es más una carga que una inversión. Se puso en pie y dio vueltas por el salón. Es bonita. De verdad que es una casa maravillosa. Sin embargo, necesita a alguien muy desahogado económicamente para mantenerla. Es un drenaje constante. Una persona podría terminar siendo su esclava. No creo que eso me guste. Por todos los infiernos, espero no llegar a esa posición. No parecía estar hablándome directamente a mí. Sentí que en realidad pensaba en voz alta. ¿Tú y Fai vais a casaros? Inquirí. Asintió. Tan pronto como obtenga el divorcio de Gwen. Seguro que conseguiremos un divorcio en México y nos volveremos a casar. Allí no exigen un período de espera. Pero Charlie no le dejó mucho dinero. ¿No tendrás que buscarte un trabajo de horario completo para mantenerla a ella y a las niñas? Hay un fondo para la manutención de las niñas. Y ella obtendrá suficiente de la fábrica y de su propiedad en Florida para mantener esta casa. Realmente no quiero dar mi parte, dije. Quiero vivir aquí. ¿Por qué? Me preguntó, volviéndose para mirarme. Dios mío, tiene 3 baños y 4 dormitorios. ¿Vivirías solo, en esta casa enorme? Fue construida para que vivieran 5 o 6 personas. Solo necesitas un cuarto alquilado. Guardé silencio. Aquí solo te volverías loco. Cuando Charlie ingresó en el hospital, Fai casi se volvió loca, y eso que tenía a las niñas. Y a ti, comenté. No dijo nada. Siento que debo quedarme aquí. ¿Por qué? Porque es mi deber. ¿Tu deber? Mi deber hacia él, contesté, soltándolo antes de darme cuenta de lo que había hecho. Entendió sin dificultad a quién me refería. ¿Quieres decir que sientes la obligación de vivir aquí porque te dejó la mitad de la casa? No exactamente. No quería decirle que sabía que Charlie aún estaba en la casa. Como no puedes hacerlo, poco importa si eso no tu deber, afirmó Nat. Tal como yo lo veo, tu elección no radica en si vendes tu parte. Radica en si la vendes y obtienes algún beneficio, o, sencillamente, la pierdes y no recibes nada. Con $1000 en efectivo y $38 al mes podrías establecerte muy bien en la ciudad. Alquilar un apartamento bonito, comprarte ropa, comer en buenos restaurantes. Salir por la noche y pasártelo bien. ¿Correcto? Y, mientras tanto, podrías utilizar el dinero que te dejó para ayuda psiquiátrica. Si recibieras ayuda psiquiátrica estarías mucho mejor. Enfrentémonos a ello. Había adoptado esa frase de enfrentémonos a ello de mi hermana. Es interesante observar cómo el vocabulario de una persona afecta al de otra. Todo el mundo que alguna vez ha tenido algo que ver con ella termina diciendo eso, y en toda mi vida. Y santo Dios. Por no mencionar el lenguaje verdaderamente soez. Lo que pasa es que no quiero abandonar esta casa, repetí. Y de pronto recordé algo que había olvidado. Y era algo que Nat desconocía. O si lo sabía, no lo aceptaba. El mundo iba a llegar a su fin en un mes. Así que no importaba qué sucediera después. Yo solo tenía que quedarme aquí un mes, no para siempre. Entonces ya no habría casa. Le dije a Nat que no me podía decidir, que aún tenía que pensármelo. Regresó a su casa, y yo me quedé sentado en el salón casi toda la noche, meditando. Por fin, a eso de las 4 de la madrugada, tomé una decisión. Me metí en la cama del estudio y dormí, pues realmente necesitaba dormir.
A la mañana siguiente me levanté a las 8, tomé un baño y me afeité, me vestí, comí un poco de cereales post 40 bran flakes, tostadas y jamón del que quedaba poco, y luego emprendí la marcha por el camino en dirección a Inverness UE. Existía la posibilidad de un trabajo que había pasado por alto y que quería intentar. En el UE había un veterinario, no uno que solo trabajaba con perros y gatos enfermos, como los de la ciudad, sino con ovejas, vacas, caballos y ganado más pequeño. Como ya en una ocasión había trabajado para un veterinario, me pareció que quizá ahí tuviera una oportunidad. No obstante, después de hablar con el veterinario, descubrí que era algo familiar. El doctor, su mujer, su hijo de 10 años y su padre. El chico alimentaba a los animales y barría el suelo, justamente lo que yo había pensado hacer, así que regresé a Drake's Landing. Al menos había explorado esa posibilidad. A eso de las 12:30 llegué a casa. En el acto marqué el número de teléfono de Nathan Tail. Contestó Faye. Era evidente que Nat estaba en el trabajo o estudiando. He tomado una decisión, le dije a mi hermana. Santo cielo. Te venderé mi mitad de la casa por los $1000 de anticipo y el resto en pagos mensuales, si me dejas vivir en la casa todo el mes que viene. Y he de disponer de los muebles, la comida y todo, de modo que pueda vivir aquí de verdad. Es un trato, aceptó Faye. Gilipollas, será mejor que no te comas ni uno de esos chuletones que hay en el congelador. Ninguno de los chuletones o los solomillos. Ahí hay carne por valor de $40. Muy bien, acordé. Los chuletones no entran. Pero puedo comer cualquier otra cosa que encuentre. Y quiero el dinero de inmediato. Dentro de un día o dos, no más. Y no tendré que pagar ninguna factura este mes. Necesitamos algunas cosas, indicó Faye. Todas las cosas de las niñas. Su ropa, santo Dios, mi ropa, 1.000.000 de cosas. No quiero sacarlas y tener que volver a llevarlas. ¿Por qué quieres tenerla por un mes? ¿No puedes volver a vivir con esos chiflados de los Ambro? A pesar de que se había mostrado de acuerdo, intentaba echarme. Me di cuenta de la futilidad de tratar de establecer un pacto racional con ella. Dile a Nat que acepto si puedo quedarme un mes, dije. Lo arreglaré con él. Tú no eres nada científica. Después de algún intercambio más de palabras, se despidió y colgamos. En cualquier caso, yo lo consideré como un trato, aunque no hubiera nada escrito. La casa sería mía hasta finales de abril o, con más precisión y realismo, hasta el 23 de abril.